Al preguntarnos qué es el New Wave, podríamos caer en una especie de ambigüedad, puesto que hay más de una forma de entender al New Wave, y también se debe tomar en cuenta de que estamos hablando de una de las manifestaciones musicales más influyentes e importantes para la música pop, para la escena underground, para el pop artístico y el indie rock. Pues al mencionar New Wave, inevitablemente estaremos hablando de bandas como Devo, The Police, Talking Heads, The B-52s, The Cars, Television, Joy Division, Elvis Costello y demás. Entonces, ¿qué es el New Wave? ¿Es un género musical? Y si lo es, ¿cuáles son sus características? New Wave es un nombre con el que las disqueras, radiofusoras y revistas nombraban a un nuevo movimiento musical cada que sucedía una especie de relevo generacional. No es un denominativo único para la generación de los 80s, puesto que New Wave Music literalmente se traduce como nueva oleada musical, pero sin duda es la New Wave de los 80s a la que hoy en día familiarizamos más con este nombre. Entonces, podemos empezar de alguna manera a definir lo que es el New Wave. En primera instancia, es un término con el que se llama a una nueva generación musical que contiene propuestas diferentes, innovadoras o transicionales con respecto de alguna escena anterior. De muestra está el recopilatorio New Wave de la discográfica Parlophone, que incluye en su mayoría bandas de punk. Vienen los Ramones, los Talking Heads, Patti Smith, The Dead Boys, The Damned, punk puro o tradicional, junto a punk que tiende hacia el art punk, al hard rock. Todo esto compilado con el nombre de New Wave, así que parece que este nombre no es exclusivo del synth pop ochentero. Aunque en segunda instancia el New Wave o la New Wave con la que más tenemos asociado este término es a la escena de los 80s, nacida del punk y con su transición al post-punk y al avant-punk, a la que más tarde se adicionarían el sonido del synth pop y el jungle pop. Podríamos preguntarnos entonces, ¿el New Wave es un género musical? Pues visto desde esta primera perspectiva, lo más probable es que no, pues estamos hablando en realidad de un nombre promocional de la música ochentera, un nombre no exclusivo, sí relacionado al synth pop, pero que no es su sinónimo. Mismo caso con el post-punk, nombres relacionados en cuanto a su distribución y promoción, pero no necesariamente son sinónimos como nombre de un género musical. Y pues hay quien puede decir con grado de verdad que el post-punk como género tampoco existía en los 80s, que era más bien una forma estética o un nombre comercial para la música punk menos ácida o menos estruendosa. Pero hoy día, por supuesto que podemos mencionar álbumes y escribir elementos de la música post-punk. Así que vamos a intentar buscar elementos en común, pero para ello debemos hablar de las bandas y subgéneros que son considerados dentro del New Wave de los 80s. Para empezar, uno de los puentes importantes entre la escena de los 70s y la de los 80s en la música angloparlante es Blondie. Su álbum Parallel Lines es una muestra de la evolución y refinamiento del sonido punk hacia nuevos horizontes, que esto de decir refinamiento se refiere a canciones más estructuradas, mucho menos improvisadas, y además de músicos con mayor técnica y voces más pulidas, conservando ese sentimiento y naturalidad del punk, además de incluir experimentación y vanguardismo. En este álbum no solo encontramos el himno de la banda, One Way or Another, sino que a su vez encontramos una canción de corte rock progresivo, Fade Away and Radiate, incluyendo al propio amo y señor del progresivo, Robert Fripp, tocando la guitarra solista, y al ser este un álbum considerado dentro de los primeros de la escena New Wave de los 70s y década de los 80s, esto solo deja en evidencia que sería una época marcada por el vanguardismo, la experimentación, incluso en los temas y álbumes más pop o convencionales. Ejemplo de esto es This Your Model de Elvis Costello and the Attractions, uno de los discos mejor valorados en su año y hasta la actualidad, mostrando una visión refrescante y digerible del punk junto a los subgéneros y sonidos de aquellos años, como una antesala brillante de todo lo que estaba por suceder, con una mirada más digerible y suave del sonido londinense de finales de década, aún conservando mucha relación con el sonido psicodélico y rock sesentero como en su canción This Your Girl o Little Triggers, que conserva la tradición de blues clásico en esa reversión inglesa que se hizo también en los 60s. ¿Cuáles serían los subgéneros que coexistieron dentro de esta época? El jungle pop. La canción No Explanation expone los elementos del jungle pop ochentero, una guitarra jangly, con ese chorus y ese característico sonido rico en armónicos de las dobles cuerdas, un bajo limpio, con una ecualización que prioriza los medios,
punteos con plumilla y esas baterías de ritmo como de caja de ritmo que sonaban en todos los 80s. Mismos elementos que la canción Counting the Days de la banda The Sounds. En ambas canciones podemos encontrar esa guitarra de fondo haciendo arpegios constantes y esas voces barítono en un estilo recitativo, casi sin esfuerzo. Misma descripción para canciones como Come With Me de la banda Translator o Over and Over de Railway Children. Rock gótico. En estos momentos es básicamente un género hermano y casi sinónimo de post-punk y muy cercano al jungle pop. Aún así, a estos años se pueden encontrar algunas diferencias notorias. El post-punk tiene un peso importante sobre la percusión y los bajos de punteo crudo y oscuro, mientras que el rock gótico de principios de los 80s tiene un mayor peso sobre las atmósferas de las guitarras protagónicas, con pocas notas pero muchos efectos, junto a esas voces barítono, jadeantes pero melódicas. Esto lo podemos escuchar en canciones como The Cat de la banda neerlandesa The Essence, post-punk, presente en canciones como Falling and Laughing de la banda Orange Juice, una mezcla entre una base de post-punk, una ambientación y estructura muy de canción disco de la época y armonías que nos recuerdan a la psicodelia. Ceremony de New Order. Justamente es este tipo de sonido en el bajo que es tan popular en los 80s que posiblemente se lo debemos a Peter Hook, y aunque New Order no fueron los primeros en usar baterías electrónicas, sí fueron algunos de los que más la popularizaron. Algunos otros ejemplos de música post-punk dentro de la escena New Wave: Into the Heart of Love de la banda The Mighty Lemon Drops, Lips Like Sugar de Echo and the Bunnymen, una banda que debería ser más escuchada y apreciada por su importante influencia en la música alternativa. Synth-pop de la New Wave, la parte más electrónica de esta música, innovadora, bailable, fresca y posiblemente la más conocida, como si los arpegios y bajos del post-punk se hubiesen fusionado con el funk y R&B y se transformaran en sintetizadores, como lo es en la canción Like to Get to Know You Well de Howard Jones. La original Mad World de los Tears for Fears, y ya que estamos hablando de canciones popularizadas por covers que salen en películas surrealistas, Everybody's Gonna Learn Sometime de The Corgis, una canción preciosa que muestra esta faceta íntima y acogedora del synth-pop de la New Wave. Everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna learn sometime. Como una fusión entre los subgéneros electrónicos que estaban naciendo en aquellos años y esa visión más familiar al rock de la escuela de bandas como New Order, podemos citar a Orchestral Maneuvers in the Dark con su álbum Organization, uno de los pilares en cuanto a influencia y sonido de la electrónica ochentera, pues su canción Enola Gay
fue top 1 en los charts de varios países europeos, y hasta hoy día posiblemente es de las canciones más conocidas de la banda. Solo hace falta escuchar su riff con sintetizador para dar constancia de la influencia que tuvo en la electrónica que sonaría en años posteriores. El resto del disco presenta pasajes bastante experimentales con una producción e instrumentación que ha envejecido de una forma increíble. Y si estamos hablando de algún tipo de sonido electrónico distintivo de los 80s, es necesario mencionar la influencia del álbum The Pleasure Principle de Gary Numan. Es impresionante saber que este disco es un disco de 1979. La electrónica y los sintetizadores se han vuelto tan poderosos, complejos y completos en un sonido que se podría construir un álbum completo sin instrumentos orgánicos. Este es un álbum ejemplo de ello. Posiblemente es un tanto más oscuro y tosco en comparativa a lo brillante que fue la electrónica synth-pop a posteriori, pero es este sonido tan envolvente y completo lo que sentaría un precedente a la industria musical, que hasta hoy día no ha abandonado a los sintetizadores como sus instrumentos de colchón armónico. Y si estamos hablando de New Wave, synth-pop y electrónica oscura, es inevitable hablar de Depeche Mode. Speak and Spell es un hito de la música inglesa. 10 años después del Kraftwerk 1, la música electrónica pasó casi como una excentricidad y culto a la experimentación sonora durante esos 10 años. Es justamente por trabajos como Speak and Spell que el pop, rock y la electrónica se volverían a ser uno. Y ahora, esta fusión estaba siendo un éxito en un mercado de gran consumo, la música inglesa. Depeche Mode no inventó el synth-pop inglés, pero ciertamente esta banda lo convirtió en un estándar. Establecieron lo que sería un buen punto de referencia para componer usando la amplia gama de sintetizadores en el mercado y estudios. Mucho del sonido que reinaría en las pistas de baile de Occidente podemos encontrarlo en canciones como Puppets o Boys Say Go. Con el mismo corte y estilo, Dare de The Human League convertiría esos bajos y baterías del post-punk en elementos de las pistas de baile a través de una adaptación electrónica, pues la influencia del post-punk es innegable, pero la transcripción a sintetizadores y samples es tan efectiva que pareciera que estamos ante un nuevo género totalmente desconocido y sin raíces. Y antes de dejar de hablar del synth-pop, diagonal New Wave, es una mención necesaria hablar de Take On Me, uno de los himnos legendarios de los 80s, y aunque es un One Hit Wonder, la gran fama mundial que tiene es merecida. Es una canción increíble, sencilla pero brutalmente pegajosa, ingeniosa en el uso de sus recursos y por supuesto con un asombroso video musical que siempre está presente en las listas de mejores videos musicales de la música pop. Avant Punk y Art Rock, posiblemente el álbum más relevante de la experimentación vanguardista dentro del New Wave sea Remaining Like de los Talking Heads, uno de los discos más elogiados de los 80s, a su vez uno de los trabajos más innovadores e increíblemente trabajados. Cuesta creer que fue grabado en 1979 y que fue editado con técnicas de mezcla tradicionales. Complejos collages instrumentales y rítmicos, grabaciones superpuestas, samplings, bucles programados, incluyendo un homenaje en cuanto a lo rítmico a Fela Kuti, uno de los pioneros del Afrobeat, y un arduo trabajo en la producción e instrumentación por parte de Brian Eno y David Byrne. Este es uno de los mejores discos que se pueden escuchar no solo de los 80s y de la música experimental, sino de la música pop en general. Muchos collages instrumentales, un sonido orgánico impecable combinado con algunos de los primeros efectos de procesamiento de audio con mecanismos más complejos a través de procesos digitales. En este mismo corte, y más o menos por los mismos años, Question, Are We Not Men? Answer, We Are Devil, igualmente producido por Brian Eno, uno de los discos que marcaron la pauta de lo experimental, propositiva y envuelta de pretensiones artísticas que se podía convertir la música punk.
En el fondo, las bases de una canción punk siguen ahí, pero el tratamiento sonoro, las desfragmentaciones rítmicas, la composición y el desarrollo de los temas nos dejaba entrever una nueva manera de entender al punk, de manera que por aquellos años y en posteriores ha sido catalogado como punk artístico o avant punk. Ahora, el New Wave como género. Heaven de Zero One es un ejemplo de esta música que podría ser considerada como New Wave. No es synth pop completamente, no es jungle pop, no es post-punk, tampoco rock gótico, pero ciertamente comparte elementos de cada uno de ellos. ¿Cuáles son estos elementos? El estilo vocal con influencias de cantantes de jungle pop, y también sus arpegios relucientes de guitarras, sintetizadores y armonías del synth pop, además de sus baterías estilo caja de ritmo con patrones sencillos y constantes. Los bajos con punteo de post-punk, pero en una versión más ligera, tanto en ecualización como en ejecución y en mezcla, con un sonido nítido y definido pero conservando esa rítmica constante. La canción Honey Be Good The Bible es un ejemplo de esto, al igual que No Like de la banda A Drop in the Grey, y por supuesto uno de los himnos del New Wave, Every Breath You Take de The Police, de donde quiero remarcar algo importante, esa ecualización y estilo ahogado de las guitarras y bajo. Si hubiese algo que de alguna manera pueda definir a un New Wave como género, serían los elementos que mencioné anteriormente, que se toma prestado de otros subgéneros contemporáneos, agregando este sonido apagado pero dulce. Este característico timbre se puede escuchar en esta canción. De igual forma se puede escuchar en I Still Believe de The Call, o en la canción Space Age Love Song de la banda A Flock of Seagulls. Regresando a Every Breath You Take de The Police, es importante escuchar el álbum Synchronicity en el que esta canción viene incluida, pues es un compilado de todos los sonidos e influencias de la banda que había recibido por parte de la escena de finales de los 70s. Es probable que al escuchar los singles más distintivos de las bandas, escuchemos la esencia personal de cada una de las bandas. Al final de cuentas, eso fue lo que los hizo populares, pero al escuchar las canciones con menor foco de atención dentro de sus álbumes, encontraremos todo este contexto musical del que estamos hablando, donde coexisten percusiones del mundo, efectos, sintetizadores, nuevas formas de mezclar y muchas variantes musicales. Y podemos citar al álbum homónimo de Duran Duran, como uno de los compilados del sonido New Wave, rock gótico, dance rock, post-punk, synth pop, art rock, coexistiendo y forjando un sonido distintivo, además de que incluye Planet Earth, una de las canciones más distintivas de la banda, y su primer gran single, una canción y álbum que representan al sonido característico del pop de estas épocas, además de introducir lo que ahora conocemos como dance rock, que en práctica no es más que una fusión efectiva entre la música electrónica, la música disco y el rock. Aunque si ya estás escuchando el homónimo de Duran Duran, Rio es una propuesta más experimental y vanguardista, pero a la vez cohesiva, digerible y bastante agradable a la escucha. Por supuesto que hizo falta hablar de más álbumes, más bandas, pero en realidad es complejo poder abarcar la música angloparlante de todos los 80s, y que además tuvo repercusiones en la música de habla hispana, pues no estamos hablando de un género musical per se, sino de un momento musical, que coincide con la primera gran ola de masificación en la música, el nacimiento de MTV y la gran difusión de videos musicales. Justamente, los propios Buggles y su canción Video Kill the Radio Star son también considerados de los hitos musicales del New Wave. Aunque, solo por no dejarlo pasar, hago la mención de Oingo Boingo, Television, The Cars, The B-52s, cierta etapa de Billy Idol, Simple Minds, Talk Talk, Soft Cells, Ultravox, The Psychedelic Furs. Incluso hay listas en donde se incluyen a Susie and the Banshees, The Cure, The Smiths, Joy Division, como elementos medulares del New Wave. ¿Qué opinas tú? ¿Todas estas bandas son New Wave? ¿El New Wave es un género musical? ¿Es solo un nombre promocional? Leo tus respuestas en los comentarios. Gracias por ver este video. Te agradezco que puedas compartirlo con un amigo para hacer crecer esta comunidad de amantes de la música. Nos vemos hasta la próxima.